contar con el pacto de adopción en el que Dios se ha comprometido eternamente conmigo, en todos los aspectos y en toda su capacidad, para hacer de mí su hijo, es algo maravilloso. Pero aquí es donde viene la necesidad de comprender de qué voy a ser salvado, por qué voy a ser transformado. Y para que esto quede registrado en mi ser, yo necesito venir a la verdad que Dios me revela respecto a maldad, respecto al originador de maldad y respecto a la operación de maldad en mi vida, porque de eso estoy siendo salvado. En este proceso vamos a iniciar el grupo que concierne a el conocimiento de la verdad que Dios me revela sobre el diablo y sobre cómo la maldad opera en mi ser y por qué y cómo voy a ser hecho libre de ella. Así que vamos a recibir esto de parte de Dios. Proceso 25. Salvación de la potestad del diablo. Cuento ahora con un fundamento eterno de verdad respecto a mi Padre, mi hermano Jesús y mi amado Consolador y Nodriza, el Espíritu Santo. El pacto eterno en el que existo con Ágape está operando sus maravillosas promesas en mi ser conforme continúo creciendo en verdad. Mi transformación es real, tangible y práctica. Estoy siendo creado en la semejanza de mi amado hermano Jesucristo. Soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo ande en ellas, para que yo participe con Él, siendo la casa viva, desde la cual mi Padre fluye su bendición, gracia, paz y amor hacia todos los que Él trae a mi vida. Y todo esto es maravilloso. Pero, ¿soy vulnerable aún? ¿Existe algún medio para que toda esta asombrosa existencia como su Hijo termine o sea dañada o me pueda ser negada? ¿Qué de las cosas en mi ser y en mi hacer que aún no son como Jesús es? Las cosas que todavía me avergüenzan, me oprimen y duelen. ¿Qué de lo que aún me esclaviza? Mi Padre se ha hecho absolutamente responsable de mí, de todo mi pasado, presente y futuro, y lo ha hecho eternamente, lo cual implica que no hay un solo instante de mi vida en la que su pacto esté inoperante. Entonces, ¿por qué quedan aún asuntos, relaciones, memorias, situaciones y tantos pensamientos y razonamientos que todavía me afectan negativamente? En este proceso, el Espíritu Santo me hace entrega de la verdad sobre lo que fue mi existencia bajo la potestad del diablo, así como también de la salvación que mi Padre me ha provisto para hacerme absolutamente libre de todo lo que el diablo pudo hacer en mi vida. Las dos verdades son imprescindibles en el proceso de mi transformación. Si ignoro la realidad de mi esclavitud bajo la potestad del diablo, permaneceré bajo el engaño que me mantuvo cautivo. Es por esto que el Espíritu Santo me dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nada es más importante en el cumplimiento del pacto de adopción que he recibido de mi Padre que el ser traído a libertad absoluta. Y es por esto mismo que ahora soy traído a este proceso con Abba. Así que me dispongo a recibirle y a escuchar las cosas maravillosas y asombrosas que me ha dado para que yo sea hecho su hijo.
Verdad o esclavitud. Todo lo que pertenece a la naturaleza humana, que aún puede operar en mi ser, existe por una sencilla razón. No he sido regenerado ni renovado en esas áreas particulares de mi ser. La salvación operada por mi Padre aún no ha procesado estas partes de mi ser, y por lo tanto, es posible que yo siga presentando mi ser a la operación de la naturaleza de Adán, para sufrir en ella la vivencia y fruto de su maldición, y por lo tanto, resulto dándole lugar en mi ser al diablo. ¿Qué puedo hacer para que la regeneración de mi ser ocurra sin estorbos? ¿Qué me dice Jesús? Porque Él es mi verdad. En Juan 8, 31 y 32, Jesús me dice: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. En estas palabras de Jesús veo con claridad que sin verdad operando en mi ser nunca seré verdaderamente libre, ni de las obras del diablo en mí, ni de la naturaleza humana con toda su conducta corrupta. En otras palabras, lo que me hace libre no está en el saber lo que Jesús le dijo a Pedro o a Zaqueo o a Bartimeo. Mi libertad depende exclusivamente de que yo exista y opere mi ser y hacer consistentemente en verdad, en el poder que verdad es para vivificar mi ser y en consecuencia vivificar todo mi hacer. Pero ¿qué debo hacer para poseer esta verdad que me hace libre? El Espíritu Santo me muestra con toda claridad lo sencillo que Abba lo hizo para mí con la instrucción que me provee en 1 de Pedro 2, 1 al 5. Me dice: por tanto, desecha toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, pues ya has probado la benignidad de Abba. Ve a Jesús como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También tú, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esta escritura el Espíritu Santo me dice cuál ha de ser mi perspectiva, mi actitud y acción. Primero, verme como recién nacido de Dios, y en ese estado de ser. Segundo, desear ser alimentado por Él y nadie excepto Él. Esto resulta en, tercero, recibir crecimiento para salvación. Pero hay un prerequisito directamente enfocado a mi voluntad, cuando me dice: desechando malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, me está explicando que es mi decisión el participar o no en la naturaleza divina. Todo el poder de mi Padre está aguardando mi elección, para que, cuando yo lo elija, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivifique mi cuerpo mortal, capacitándome para que tanto mi ser como mi hacer sean en Dios, en la naturaleza de Dios. Esta escuela vivificante, en la que participo con Abba a mi elección, produce un cada vez más excelente peso de gloria en mi vida, conforme elijo permanecer en comunión con Él. Así que mi parte en ser hecho libre, o sea, en ser salvado, está claramente prescrita para mí por mi Padre.
descansar en su provisión, anhelar y permitir su servicio a mi vida como niño recién nacido, recibir la verdad que Él me ministra y elegir permanecer en su verdad. Una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho es hacer todo sencillo. Hacerlo tan sencillo que está hecho para niños. Y aquí es donde las religiones no pueden competir, porque si algo no ha hecho Dios es complicar las cosas. Todo lo imposible es asunto de Él. Todo lo difícil Él lo va a hacer. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y lo mismo es cierto aquí. Libertad viene a mi vida por la ministración de verdad que el Espíritu Santo hace. El secreto es sencillamente comprender que yo domino, que yo manejo, si recibo o no verdad, si elijo permanecer en ella o no. No voy a permanecer en la verdad por mi esfuerzo, por mi capacidad. Por eso es que el Espíritu Santo viene a vivir en mi espíritu. Y allí Él está atento a lo que yo decido, a lo que yo elijo. Y en el instante en que elijo permanecer en la verdad, el poder de Dios se activa adentro de mí, en mi espíritu, para darme capacidad de vivir esa verdad. Entonces es realmente muy sencillo, muy sencillo lo que Dios nos ha dado. Y este principio de verdad que Jesús declaró se aplica a todo, absolutamente todo lo relacionado a mi existencia y a tu existencia como hijo de Dios. Vamos entonces a procesar esta parte de verdad y permitirle al Espíritu Santo hacernos conscientes del ejercicio particular que cada uno realizamos, que ha sido quizá de manera inconsciente, pero que tiene que venir a ser un proceso consciente en el que elijo recibir verdad y elijo permanecer en ella. Y esto garantiza que Dios entonces haga realidad su palabra en mi existencia. Libertad por genética incorruptible. Ahora recibo lo que mi Padre ha provisto, para que nada en mi ser exista en vulnerabilidad, o en opresión o esclavitud a la naturaleza humana, y mucho menos a quien la gobierna, el diablo. En el ámbito físico, la ciencia humana realiza enormes avances en la comprensión de cómo la genética de los seres vivos afecta su propensidad a las enfermedades y de cómo lograr cambiar ese código genético con el propósito de hacer imposible que esas enfermedades puedan realizarse en ellos. Suena fantástico si ello pudiese lograrse, pero mucho antes de esta idea de la ciencia humana, Dios no solamente planeó alterar el código genético del cuerpo del hombre, sino la transformación genética de su ser entero, iniciando por el espíritu, al transformar la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Y es de esto que me habla el Espíritu Santo en 1 de Juan 5, 18 al 20. En la primera persona dice, he nacido de Dios y no peco, porque aquel que nació de Dios, mi hermano Jesús, me guarda y el maligno no me toca. Sé que soy de Dios
y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sé que el Hijo de Dios ha venido y me ha dado entendimiento a fin de que yo conozca al que es verdadero. Y yo estoy en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué asombrosa declaración del Espíritu Santo! He nacido de Dios. Y esta acción, esta verdad, tiene poderosas consecuencias. Consecuencias eternas, irreversibles, asombrosas y gloriosas. La principal consecuencia es que ya no peco. A la raíz o como sustento de todo lo que opera, como resultado de mi nacimiento de Dios, está el secreto del poder de la salvación que mi Padre opera en mi ser. Y ese poder resulta en libertad absoluta de la potestad del diablo por genética divina. Hay una poderosa revelación que hace el Espíritu Santo en esta escritura. Dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, lo cual pone de manifiesto la fuente sustentadora de la naturaleza adámica, la fuente del poder que opera la maldad y muerte que caracteriza a la naturaleza humana es el poder del maligno. Así como la naturaleza divina en mi nuevo ser opera en el poder de Dios por la presencia y suministro de vida que el Espíritu Santo me imparte, de la misma manera, la existencia humana opera bajo el poder del maligno. Ahora, esta declaración generalizada que hace el Espíritu Santo cuando dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, tiene que ser traída a mi comprensión, porque yo estuve allí incluido. Mi existencia como hijo de Adán operó bajo la potestad del diablo. Fui sujeto a la esclavitud del pecado, cuyo yugo nadie puede romper o desechar por su propia fuerza. Pero sobre esto el Espíritu Santo me dice en Efesios 2, 1 al 10, en la primera persona, y Él te dio vida a ti, que estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales tú también viviste en otro tiempo, en la concupiscencia de tu carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eras por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que te amó, aun estando tú muerto en pecados, te dio vida juntamente con Cristo. Por gracia eres salvo. Y juntamente con Él te resucitó, y asimismo te hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para contigo en Cristo Jesús. Porque por gracia eres salvo, por medio de la fe, y esta no de ti mismo, pues es don de Dios, no por obras para que nunca te gloríes, porque eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Toda mi existencia humana fue regida conforme al príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Por esto fui hijo de desobediencia y por naturaleza, o sea, genética, hijo de ira. Hay una relación muy íntima aquí revelada por el Espíritu Santo entre la naturaleza humana y el diablo.
una relación que estuvo oculta a mí mismo, que nunca comprendí. Nací esclavo, nací de Adán y por lo tanto bajo el dominio de su legado maldito, su linaje de sangre. Nací en su naturaleza y bajo la voluntad de la carne, y nací por y bajo la voluntad y dominio de mi Padre terrenal. Pero lo que nunca supe es qué y quién gobernaba mi existencia. ¿De dónde provenía el poder que sustentaba el mal que moró en mi ser desde mi nacimiento? El mal que desde niño sabía que debía reprimir, pero que siempre estuvo presente y que poco a poco me fue esclavizando, haciéndome tanto víctima de él como victimizador de otros. Pero aquí está verdad, abriendo hoy los ojos de mi entendimiento para darme a conocer exactamente cómo y quién opera la maldición y muerte en la existencia humana, el príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. ¿Y con qué propósito me lo hace ver Abba? ¿Por qué quiere que yo sepa esto? Su propósito es salvarme, cumplir en mí la salvación que opera por el conocimiento de verdad. Mientras yo ignore la verdad sobre estas cosas, entonces soy presa de engaño, soy vulnerable y débil. Con razón Jesús me dice lo importante que es la enseñanza del Espíritu Santo. Por ella soy guiado a toda verdad, y yo quiero esta verdad. La anhelo como niño recién nacido. Estamos viendo en esta sección del proceso la manera en que nuestro Padre hace las cosas. Él no se pelea con las circunstancias y con las cosas difíciles, y Él va a la raíz de las cosas. Y es maravilloso empezar a comprender que la salvación opera por una transformación genética, que Dios cumple su palabra haciéndome nacer de Él. Y entonces este recién nacido que soy, porque tengo que venir a el punto de identificarme como recién nacido de Dios, es una creación absolutamente diferente a quien yo fui como ser humano. ¿En qué consiste eso? Consiste en que ahora, al nacer de Dios, tengo su naturaleza operando en mi interior. Y por lo tanto, ya he visto que la naturaleza de Dios es incorruptible. Ahora esa naturaleza incorruptible va a operar en mi ser. Y por ende, todas las cosas que el diablo pudo hacer en mi vida, que yo permití, todas las esclavitudes, todas las artimañas en que he creído, los engaños que están operando en mi raciocinio, todo eso va a ser transformado, pero no sobre la naturaleza humana, sino haciendo eso a un lado, instalando desde la raíz la naturaleza de Dios. Este punto es tan importante de recibir y de permitirle a Dios cumplirlo en tu vida y en mi vida. Nada de esto puede ser hecho humanamente, precisamente porque se trata de que Dios lo haga en tu vida y en mi vida. Y entonces, la libertad en la que existo como hijo de Dios obedece a la transformación de mi naturaleza, de la genética con la que estoy hecho. Yo sé bien lo que es estarme peleando con deseos malos, con impulsos que nacen de adentro, y tratar de reprimir todo eso, pero esa no es la salvación de Dios. No se trata de reeducar al ser humano que fui para que se porte diferente, sino que se trata de la transformación de la esencia de mi ser.
en la semejanza de Dios por genética. Y entonces, de manera natural, poder disfrutar la existencia divina a la que soy llamado como hijo de Dios. Aquí está el secreto de la verdadera libertad, del pecado, de la muerte, del temor y de la potestad del diablo. Procesa esta verdad con Dios. Libertad absoluta por pago absoluto. ¿Qué me está diciendo mi Padre entonces respecto a la existencia humana? Me está diciendo que la existencia humana depende de una fuente de poder maligna, un poder que no existe en Ágape, el poder de la maldad. Maldad es totalmente ajena a la naturaleza y carácter de mi Padre. Pero es algo a lo que yo me adapté desde mi infancia, algo que fue normal para mí, porque me rodeó siempre. Y luego, pronto, aprendí a ser participante en ella. Pero ahora, como hijo de Dios, Él se ha comprometido a erradicar absoluta y eternamente toda maldad de mi ser. Pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 1:9. Con el fin de librarme de la potestad del diablo, mi Padre no escatimó nada, lo dio todo y el Espíritu Santo me lo muestra en Romanos 8:32 al 39. En la primera persona dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? ¿Quién me acusará si soy escogido de Dios? Dios es el que me justifica. ¿Quién es el que me condenará? Cristo es el que murió por mí y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. La vida de Jesús fue invertida. Su inversión no fue para pagarle al diablo algún derecho sobre el hombre, no. Su vida fue invertida para pagar la ira atesorada por Adán y su descendencia en la paciencia de Abba. La ira que yo también acumulé con mis maldades. Pero esa inversión es mucho más que su muerte en la cruz. Esa inversión es eterna y comprende todo lo relacionado a mi existencia pasada, presente y futura. En Hebreos 2:10 al 18, el Espíritu Santo me dice: porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevarte a la gloria como hijo, perfeccionar por aflicciones al autor de tu salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarte hermano, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez,
yo en él pondré mi confianza, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto tú, como hijo, participaste de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarte a ti, que por el temor de la muerte estabas durante toda la vida sujeto a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar tus pecados. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte a ti, que eres tentado. Jesús se invirtió en cada uno de los aspectos de mi existencia, desde ser gestado en el vientre de una mujer, hasta ser probado en todo, provocado, ofendido, sujeto de oprobio, desprecio, rechazo en todo y por todos, y llevado a la muerte. En vida, aquí en la tierra, sus hermanos mismos le sujetaron a ridículo y desprecio, porque la única explicación lógica para los humanos fue que Jesús era un hombre a quien Dios odiaba. Le veían como azotado, herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por mis pecados, molido por mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Toda esa experiencia vivida por Jesús fue invertida con el propósito de salvarme, con el propósito de que Él conociera en sí mismo lo que padezco y por lo tanto sea poderoso para socorrerme en cada detalle de mi ser y mi hacer. Su ayuda no es parcial ni esporádica, es poderosa, eterna y absoluta. Porque la asombrosa sabiduría de mi Padre proveyó el que su salvación opere en mí desde un fundamento eterno e infalible. Que su salvación opere en mí por hacerme absolutamente libre de la potestad del diablo. ¿Pero cómo? Primero, haciendo que Jesús participara como yo de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y segundo, librándome de la esclavitud que me subyugaba por el temor de la muerte, por medio de la destrucción de las obras del diablo en mí. Jesús es el pago absoluto para mi salvación. Él pagó no solamente la ira que estaba acumulada en mi contra, pero también pagó con vivir lo que yo he vivido. Y por eso la declaración hecha en Romanos 8 es absoluta. ¿Quién me acusará si yo soy escogido de Dios? Dios es el que me justifica. ¿Y quién es el que me condenará? Cristo es el que murió por mí, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. Puedo ver aquí que la inversión de Abba y de Jesús y del Espíritu Santo a mi favor es absoluta y es realizada para mi absoluta libertad. Estamos recibiendo verdad sobre los factores que garantizan nuestra libertad absoluta de la potestad del diablo, en preparación para conocer la verdad respecto al diablo y a la maldad. Entonces, ahora este factor es importantísimo. Cuando tú y yo recibimos la verdad de que el pago absoluto por
todas nuestras faltas ha sido realizado, y que la inversión de Dios no se basa solamente en el pago, sino en la atención directa de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial para transformarnos en hijos de Dios, porque ese es el objetivo específico. Entonces, esa verdad viene a romper con un montón de engaños que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que impiden que vivamos plenamente la adopción que Dios nos ha dado. Es preciso permitirle a Dios escribir esto en ti. En procesos posteriores, cuando estemos tratando la regeneración, volveremos a tratar los aspectos del perdón y todas las cosas que Dios nos revela respecto al perdón. Pero aquí es importantísimo ver esta inversión divina, la inversión total de Dios, no en un evento allá en el Calvario, no en un momento en la historia, sino la inversión eterna de Dios para hacer de ti y para hacer de mí y de cada persona que ha recibido a Jesús un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede, por definición, ser esclavo de nada ni de nadie. No puede ser sujeto de maldad, no puede ser corruptible, no puede ser defectuoso, imperfecto, mediocre. No puede, porque ha nacido de Dios. Y por eso no solo hay una transformación genética, sino que todo el pasado está absolutamente resuelto en Jesús. Recibe esta verdad. Permítele al Espíritu Santo hacerte consciente de ella. Y al recibirla, permítele enseñarte a permanecer allí. Por eso terminamos esta sección con la escritura de Romanos 8. ¿Quién me acusará si Dios me escogió? ¿Quién me condenará si Cristo murió por mí? En otras palabras, ¿cómo puedo ser condenado si la condenación mía la pagó Jesús? No hay manera de volverla a cobrar. Está pagada. Y entonces yo puedo enfocarme y concentrarme en ser hecho hijo de Dios y no en estar atorado en las cosas que me hicieron cautivo en el pasado. De eso se trata nuestra transformación. Recibo libertad absoluta de la potestad del diablo. En 1 de Juan 3, 8 y 9, el Espíritu Santo me dice: cuando hice pecado, fui del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en mí. Ahora soy nacido de Dios, y no peco, porque su simiente permanece en mí, y no puedo pecar, porque he nacido de Dios. Debo aprender que cuando mi Padre crea, Él sustenta eternamente lo que ha creado. Pero cuando mi Padre destruye, su poder absoluto opera para sustentar en destrucción eterna el objeto de su juicio. La destrucción de las obras del diablo en mi ser tiene que ser absoluta a través de la obra que el Espíritu Santo opera en mí. Solo esto puede ser llamado verdadera libertad. Y es verdad quien me hace libre de todo lo que el diablo ha podido hacer en mi ser. Y por eso yo recibo paz, recibo fe, recibo verdad, y todo ello lo recibo en ágape, porque aquí se acaba para siempre todo designio de maldad en mi vida.
Mi Padre me ministrará en los procesos que continúan su verdad con respecto a quién es el originador de maldad. Me hará ver con claridad el origen de la naturaleza corrupta que heredé de Adán y todo lo que necesito conocer para poder ser traído a libertad absoluta. Gracias, Padre, por traerme frente a frente con tu verdad respecto al diablo, quien tan engañosa y sadísticamente me ultrajó. Gracias porque tu salvación promete hacerme libre de temor y de muerte, porque cada punto de verdad que me revelas produce más y más libertad en mí. Ahora, quiero recibir tu visión, Padre, la visión que tú tienes de mí con respecto a Satanás, que me dices en Romanos 16:20. Y mi papá, el Dios de paz, quebrantará presto a Satanás debajo de mis pies. Esta es la posición que papá desea que yo tenga presente para el diablo con respecto a mí. La visión que el Espíritu Santo me muestra es que yo vea a mi Padre quebrantando o aplastando a Satanás debajo de mis pies. ¡Qué asombroso! Fui esclavo del diablo. Fui engañado por sus mentiras respecto a todo y a todos, pero en particular sus mentiras respecto a mi Padre y respecto a mí. Y bajo ese engaño maldito, fui su víctima y fui su instrumento para obrar maldad contra mis semejantes. Cada una de las obras del diablo perpetradas en mi ser me dañaron, esclavizaron y condenaron. Pero mi Padre no va a permitir que quede en mí ningún rasgo o huella de sus obras. Para esto apareció mi amado hermano Jesús, para deshacer las obras del diablo en mi ser. Mi Padre es tan asombroso en sus hechos, que para Él no basta con que yo sea librado de la potestad del diablo, sino que Él va a establecer mis pies encima de la cabeza de Satanás, porque es así como quedará destruida toda obra del diablo en mi ser. Todo el temor, el engaño, la vergüenza, culpabilidad, la amargura y la corrupción que había en mi ser, todo lo que hizo para esclavizarme y destruirme, será revertido al hacerme libre y ponerme en la posición de autoridad sobre el diablo. La autoridad absoluta de mi Padre diciéndole al diablo: pon tu cabeza debajo de los pies de mi Hijo. Así como fue imprescindible que yo fuese traído a la verdad de quién es mi Padre, quién es mi hermano Jesús y quién es el Espíritu Santo, para que yo les permita efectuar su maravillosa salvación en mi ser. De la misma manera es vital para mí que sea traído a la verdad respecto a Satanás, para que yo sea librado de su potestad en toda mi existencia, para que yo jamás le vuelva a permitir ningún espacio en mi ser. Amado Abba, respiro libertad. Estoy en ágape. Recibo paz, gozo, justicia y todo lo que en tu corazón hay para ministrarme vida, para traerme a la posesión de verdadera libertad. Amado Jesús, en ti puedo ser hecho partícipe de tu victoria sobre quien fuese mi verdugo. Gracias, 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 Padre mío. Pon mis pies sobre la cabeza aplastada por mi hermano, la cabeza de la serpiente engañosa que se llama Diablo y Satanás, mientras me cargas en tus amorosos y poderosos brazos. Convénceme por tu espíritu de adopción que este es el único lugar que me corresponde, no huyendo del diablo, no temiendo al diablo, sino completamente libre de temor, con mis pies
puesto sobre su cabeza por tu poder. Gracias, Padre. Gracias. No hay declaración más gráfica de la salvación que esta porción en 1 de Juan 3. Cuando hice pecado, fui del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esta es una terrible verdad a recibir, porque es totalmente clara, cristalinamente clara, respecto a cuál fue mi identidad anterior. Fui una creación de Dios corrupta por linaje, por genética, y sujeta a la potestad del diablo. Pero ahora he nacido de Dios. Y ya no peco, no puedo hacerlo, porque la simiente de Dios permanece en mí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en ese momento de nacimiento. No tratar de enfocarme en ser adulto como hijo de Dios, no tratar de entender mis responsabilidades, sino sencillamente venir y permitirle al Espíritu Santo hacerme vivir la realidad de nacer de Dios. Y entonces, como la instrucción de la primera parte de este proceso fue, como niño recién nacido, al vivir esa experiencia, puedo permitirle a Dios ser el todo en mi vida. Porque un recién nacido tiene que hacer eso con sus padres, no puede hacer por sí mismo. Y esta es parte importantísima de cómo Dios nos transforma. Si tú y yo no pasamos por esta experiencia de ser recién nacidos de Dios, entonces nunca vamos a poder crecer. No puedes brincarte el nacer y el ser recién nacido. Pero en esa postura, en esa ubicación de recién nacido, Dios te pone a el diablo debajo de tus pies. Y esa es la figura con la que terminamos este proceso. No verte como un soldado grande, victorioso, con la cabeza de Satanás abajo de tus pies, sino verte como un bebito recién nacido, y que tu padre le ordena a Satanás que ponga su cabeza en el suelo y él pone tus pies encima. No es tu poder, no es tu victoria, es su poder, es la victoria de Jesucristo, y tú estás siendo criado, crecido en la posición de nunca más temer a esta persona que te esclavizó en tu existencia humana, que sádicamente abusó de ti. Vamos a conocer mucho más de él en los procesos que continúan, pero vamos a conocerlo desde esta ubicación. He nacido de Dios, y mi papá le ha ordenado a Satanás poner su cabeza en el piso para que mis pies estén sobre él. Y ahí va a estar por el resto de mi existencia, porque en mi vida ya no tiene autoridad. Las cosas han cambiado. He nacido de Dios. Recibe toda la verdad que en este proceso Dios te ha dado. Permítele confrontar cualquier engaño y razonamiento que pueda estar en contra de toda esta verdad que Dios quiere establecer en ti. Permítele mostrarte los engaños y temores y esclavitudes que han estado arraigadas en tu ser y que te previenen de entrar a disfrutar la libertad que como hijo o hija de Dios se te ha concedido. Y disfruta la comunión que el pacto eterno te garantiza y que ahora Dios se mueve a establecer en tu vida. Bendiciones.